Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar, como siempre, de astrología. En esta ocasión, y a colación de los dos vídeos anteriores, vamos a explicar un poquito el funcionamiento de la polaridad Sol-Luna en el ser humano y cómo con la carta astral se puede analizar, interpretar o trabajar al respecto. Como siempre, deciros que os dejo una dirección de correo en la descripción del vídeo por si queréis tener una consulta personal conmigo para cualquier otra cosa que queráis comentar. Bueno, como ya hablamos en los vídeos anteriores, en este mundo donde todo es dual, la naturaleza humana también es dual. El ser humano tiene una parte masculina, una parte femenina. La parte masculina en astrología, entre otras cosas, se asocia con la posición solar por signo y por casa, y la parte femenina en la posición lunar por signo y por casa. Como ya os he comentado, si queréis empezar a entender verdaderamente a fondo lo que es vuestra carta natal y lo que es la magnitud de esta herramienta que es la astrología y la magia que tiene la vida, yo os aconsejo que empecéis por aquí, por tener muy claro vuestro sol, vuestra luna, los signos y casas donde están, y que luego analicéis cómo eso se proyecta, se manifiesta en vuestras vidas y las vidas de las personas que tenéis alrededor. Como comentamos en los vídeos anteriores, el principio solar se asocia con la realización de la esencia, es el desarrollo de quién es uno mismo en el mundo exterior. Todos venimos aquí a hacer algo, a cumplir con alguna función. El principio solar es el desarrollo de ese ser interior, de esa esencia interior, y el principio lunar se asocia con el origen del que partimos y con todas esas necesidades básicas que tenemos que tener cubiertas en el día a día. Al final, lo ideal es encontrar un equilibrio entre estas dos posiciones, entre estos dos principios fundamentales, entre este principio masculino y el principio femenino, pero siempre enfocándose hacia el futuro, hacia adelante, mirando hacia adelante, es decir, centrándose en lo que es la realización del principio masculino, el intentar desarrollar, bueno, pues quiénes somos realmente, primero encontrarnos y luego intentar manifestar nuestra esencia en la realidad exterior. Evidentemente no podemos dejar demasiado a un lado lo que son nuestras necesidades básicas, nuestra vida íntima, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro hogar, pero conviene que siempre estemos centrados en la realización de la esencia. Además, tener en cuenta que el principio lunar, como es el principio femenino, al ser inconsciente y emocional, tenemos una tendencia natural a ir a él, ¿no? O sea que por lo tanto sí o sí vamos a tener una relación directa con las cualidades y características de nuestra luna prácticamente desde que nacimos, ¿no? Encontrar este equilibrio es la única manera, siempre enfocándonos en lo que es la posición solar, la única forma de encontrar el equilibrio es saltar del uno al otro, saltar del sol a la luna constantemente y conseguir tener por un lado colmadas nuestras necesidades con una vida emocional, afectiva y física sana, y a la vez, bueno, pues estar desarrollándonos en el mundo exterior, en lo que es nuestra esencia fundamental en pos de la realización personal. Encontrar este equilibrio no es nada sencillo, como os digo, la única manera es saltar del uno al otro, un rato aquí, otro rato allá. Y si observáis un poco la vida de las personas, de la mayor parte de las personas, vais a ver que hay muchas personas que están muy inclinadas hacia uno de los dos lados, o están muy inclinados hacia el principio solar o masculino, o está demasiado inclinado hacia el principio lunar femenino. Hay un montón de gente que está prácticamente que no respira ni un segundo en pos de lo que son sus objetivos personales, siempre quiere estar yendo a más, siempre quiere estar creciendo, evolucionando, consiguiendo metas, objetivos. Casi siempre este tipo de personas tienen abandonada, digamos, lo que es su vida íntima, su principio lunar. Y también veréis que hay un montón de personas que están muy sumergidos en su entorno más cotidiano, en su entorno familiar o doméstico, que están muy configurados con las personas de su entorno, que casi se ocupan más de los asuntos de los otros que de los suyos propios. Y claro, lógicamente estas personas, lo que es el principio solar, pues lo tienen muy anulado, ¿no?
Cuando esto ocurre, que es muy habitualmente, empieza a manifestarse el mecanismo de proyección, es decir, aquella energía que no tienes bien integrada en tu personalidad, lo que va a hacer va a ser manifestarse en el exterior, fundamentalmente a través de otras personas y especialmente a través de aquellos más cercanos y sobre todo lo que son las relaciones de pareja, que es una mina si queremos, para mí las relaciones de pareja son una mina si queremos estudiar lo que es la personalidad humana. Es decir, que si uno está muy conectado, excesivamente conectado con su sol, va a proyectar su luna en el exterior, y si una persona está demasiado conectada con su luna, va a proyectar su sol en las personas de su entorno. Esto es lo que se denomina mecanismo de proyección. Hay muchos ejemplos de proyecciones que yo llamo clásicas para que lo podáis entender. Por ejemplo, hay un clásico de proyección que es el apego-desapego. O sea, es increíble observar cómo las personas más apegadas al final acaban enamorándose o acaban atrayendo a su vida a las personas más desapegadas. Y es interesante también analizar y observar cómo cuando una persona pegada crece, digamos, en su apego, la persona desapegada cada vez se vuelve más desapegada. Este es un clásico que podéis observar en muchísimas relaciones y, como todo en la vida, pues tiene su sentido, porque no debe ser casualidad que el apegado traiga al desapegado, el desapegado al apegado. Y es que el apegado, pues claro, si eres excesivamente apegado vas a agobiar a las personas y van a acabar saliendo corriendo de tu lado. Y si eres una persona excesivamente desapegado, pues al final la gente te va a dejar de lado y te vas a quedar solo, ¿no? Entonces el apegado y el desapegado se atraen. Cuando llevan esas energías a un límite, la relación termina rompiéndose. Cuanto mayor es el desequilibrio, mayores son los conflictos o los problemas que tienen en estas relaciones. Y cuando la relación que se rompe, digamos que la proyección ya no la tienes delante y no te queda más remedio que integrar esa energía que estabas proyectando, que se estaba manifestando a través de la otra persona. Es decir, cuando al apegado, el desapegado le abandona definitivamente, para la siguiente relación seguramente que ya actúe con un poquito más de desapego, pues ha aprendido la lección. Y el desapegado, pues cuando vea que los demás le dejan de lado, pues aprenderá a tener un poquito más en consideración al otro la próxima vez que afronte otra relación. Hay muchas veces que las personas, una vez que se les rompe una relación, van buscando, corriendo a otra persona para seguir proyectando, pero bueno, esto no sería, digamos, lo más conveniente, ¿no? Por ejemplo, esta dinámica apego-desapego se puede dar, por ejemplo, entre una persona que sea Escorpio y tenga la luna en Acuario, o viceversa, o que sea Aries y tenga la luna en Cáncer o en Piscis, o que sea Sagitario y tenga la luna en Tauro. Es decir, luego se puede manifestar astrológicamente de muchas maneras esta dinámica apego-desapego. En esencia sería la dualidad Escorpio-Acuario. Por eso las personas que tienen muchos planetas en Escorpio y en Acuario, seguramente que esto lo han vivido, y sobre todo aquellos que tienen Sol y Luna en estos dos signos. Pero bueno, no también lo pueden vivir otro tipo de personas con otras posiciones planetarias. Aquí lo verdaderamente interesante es que vosotros conozcáis vuestra polaridad y que analicéis si lo proyectáis, estáis proyectando, no estáis proyectando, si estáis muy tirados a un lado o al otro, si estáis alcanzando un equilibrio o no, y en qué nivel de equilibrio. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que es verdaderamente interesante, ¿no? Por poneros otro ejemplo clásico, tenemos al que es excesivamente cerebral. Las personas que son un poco frías suelen atraer a personas que son muy emocionales. Cuanto más cerebral, más frío es uno, más emocional es el otro. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Eso se lleva a un extremo, la relación se rompe, y el que es excesivamente frío, bueno, pues aprende que tiene que tener un poquito más de consideración por los sentimientos de los demás, o entiende que las personas no son tan fríos como él o como ella, sino que son un poquito más sensibles. Y el que es excesivamente emocional, bueno, pues aprende que tiene que ponerle un poquito de cabeza a las cosas en la vida, ¿no? Y este es el sentido que tiene todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la dinámica cerebral emocional nos podemos encontrar pues con signos de aire con lunas en agua, un Géminis con la luna en Piscis, por ejemplo, un Acuario con la luna en Cáncer,
o viceversa, ¿no? Otro ejemplo de clásicos de proyecciones, que esto va un poquito más allá a lo mejor de lo que son las dinámicas de pareja, tenemos por ejemplo en nuestro campo al que es de mentalidad total y absolutamente científico-racional y al que se va, porque es espiritual, pero que se va un poco por las nubes, ¿no? El que es excesivamente científico va a atraer al que es excesivamente espiritual y van a discutir y al fin y al cabo el que es excesivamente espiritual y no tiene los pies en el suelo, bueno, pues tiene que aprender un poquito a eso, a tener los pies en el suelo y a entender que también hay asuntos que son puramente prácticos y racionales. Y el que tiene una mentalidad excesivamente racional, bueno, pues simplemente tendría que aprender a abrir un poquito su mente, ¿no? Esto ocurre también, por ejemplo, entre los que creen y los que no creen. Tú cuando discutes o tengas creencias o no las tengas y discutes por cuestiones de creencias es porque te tienes que cuestionar tus propias creencias. Esto siempre es así, tenerlo en cuenta, ¿no? Como siempre os digo, cuando una persona tiene un total y absoluto equilibrio interior, todo lo que se encuentra en el exterior no le desagrada, ¿no? Y cuando hay algo que te encuentras en el exterior que te desagrada, es que hay algo que tienes que trabajar en nuestro interior, ¿no? Y esta dinámica Sol Luna te explica mucho y la astrología puede ser una herramienta magnífica en este sentido, primero para entender qué está pasando en tu vida, para entender esta dinámica y luego, bueno, pues para ponerle algún remedio. Más ejemplos de proyecciones, bueno, está la clásica que se refleja en el eje Aries-Libra, que tener en cuenta que la próxima luna llena, que va a ser el día 28-29 de septiembre, va a ser con el Sol en Libra, con la Luna en Aries, tenemos a Marte, regente de Aries en Libra, están los nodos, el eje de los nodos lunares en el eje Libra-Aries, por lo tanto, estos días 28-29, seguramente que muchas personas van a experimentar lo que es la proyección en la dinámica Aries-Libra, que es el clásico por antonomasia de las relaciones, que es entre el que se impone, el que siempre se impone y el que siempre se adapta. ¿Cuántas relaciones hay por ahí donde uno siempre decide las cosas, siempre se afirma, siempre se hace lo que él dice, al final el otro acaba cediendo siempre, adaptándose siempre, tragando con todo? El que siempre cede siempre se está quejando, porque mira lo que me hace, porque es que tal, porque es que cual. El otro también se está quejando, porque es que sí está llorando todo el día, porque no sé qué. Es el clásico, la proyección clásica entre el que se afirma y el que no se afirma, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, esto sobre todo se da en las relaciones de pareja. El que no se afirma tiene que aprender a afirmarse un poco, porque si no los demás les van a pisar. No es casualidad que el que no se afirma siempre atrae a gente que se afirma demasiado, y el que se afirma demasiado pues tiene que aprender pues que no puedes ir por la vida cortando cabezas, que tienes que ser considerado con los demás, que tienes que pensar un poquito en el otro y no estar todo el día pensando en lo tuyo, ¿no? Esto no me diréis que no es un clásico de las parejas. ¿Cuántas parejas hay donde siempre es uno el que manda y el otro traga con todo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, también con las personas que dan y las personas que reciben. Hay gente que da por naturaleza, todo el mundo que está constantemente dando a los demás y que muchas veces se queja de que no recibe nada, ¿no? Y el que siempre recibe, pues normalmente no suele dar nada, ¿no? El que siempre da, pues a lo mejor tendría que aprender a que primero tiene que darse un poquito a sí mismo también, y que hay muchas veces que si das a personas que no lo merecen estás haciendo mal tres veces, porque si tú premias a alguien que no se lo merece, esa persona no va a evolucionar en un sentido positivo, va a seguir actuando mal porque se le premian. Encima estás desperdiciando lo que puedes tener de bueno o valioso en ti mismo, y lo que le estás dando a quien no se lo merece se lo podrías estar dando a otra persona que sí que se lo merece. Por lo tanto estás haciendo mal tres veces. O por ejemplo cuando se da demasiado a gente que luego es hiriente con otras personas, es lo que yo llamo alimentar monstruos. Eso es muy negativo, es muy tóxico, y por eso hay veces que la gente no entiende que por qué siendo buenos con los demás y dando a todo el mundo, por qué les va tan mal, ¿no? Y es porque, pues porque tienen que
también aprender a recibir. Si os fijáis, la gente que da mucho, muchas veces no sabe recibir o no quiere recibir o no deja que le ayuden. Y eso es porque hay un desequilibrio en su propio interior. No es que el mundo sea agresivo o negativo para con esa persona, ¿no? Y el que siempre recibe, bueno, pues tiene que pensar o tiene que aprender a que de vez en cuando tiene que compensar, ¿no? Porque va a llegar un día que nadie le va a dar nada, ¿no? Si tú no pones un poquito de tu parte también. Y al final todas estas dinámicas se van a ver en esa dualidad masculino-femenino, en esa dualidad interior que tenemos Sol-Luna. Por eso no me cansaré de deciros que os analicéis, que analicéis a las personas que conocéis, porque ahí es donde vais a ver la tremenda exactitud y la profundidad que tiene la astrología y cómo la vida es pura magia. Bueno, no es casualidad que unos se atraigan a otros. Y eso quiere decir que hay un orden y que hay algo ahí arriba que de alguna manera se encargó de crear todo esto que, viéndolo con estos ojos, bueno, pues se puede tornar maravilloso. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que tengáis una excelente semana y nos vemos en el siguiente vídeo.